se consigue todo lo bueno por cuanto a los humildes dará gracia, dice Proverbios, Misle 3:34, Proverbios. Dice, a los humildes dará gracia. ¿Y cómo ha hallado gracia ante el santo bendito sea? Cuando clama es escuchado de inmediato. Como dice el versículo, antes de que llamen, yo responderé. Isaías 65:24. ¿Qué le parece esta ventaja que tiene el humilde en cuanto a aquel que es soberbio, arrogante, orgulloso, ¿verdad? Es mucho, pero claro, la humildad nadie la quiere. Nadie la quiere, y ahora vamos a ver por qué. Cuando cumplen mis votos los humildes, son aceptadas porque con placer y alegría, porque está escrito, porque ya son agradables al Eterno tus obras. Eclesiastés 9:7. Pero miren lo que dice el Salmo 10:17. Si usted tiene una Biblia ahí cerca, que me imagino que la debe tener, usted tiene que anotar este pasaje. El Salmo 10:17 dice algo que es para meditar, hermano. El por qué tenemos que buscar la modestia y la humildad y rechazar y quitar todo de nosotros el orgullo, la soberbia y la arrogancia. ¿Qué dice el Salmo 10:17? El deseo de los humildes oístes, oh Hashem. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Amén. El deseo de los humildes oístes. Y haces atento, ¿verdad? Tu oído. Tu oído. Al clamor de ellos. Al clamor, al pedido, a los deseos de ellos. Esto es una cosa tremenda, ¿verdad? Porque entonces cuando vos vas a orar, cuando vos vas a pedir, cuando vos querés una respuesta de Dios, tenés que saber que una de las cualidades en las cuales Dios ama, en las cuales Dios busca, es ser una persona modestia, una persona humilde, una persona no soberbia, no orgullosa, no arrogante, como ya vimos esa parte. Ahora, tenemos que preguntarnos, lógicamente, ¿qué es la genuina humildad? Porque hay muchos errores en cuanto hablamos de humildad en esto. Mucha gente no entiende. Cree que humildad es tener un complejo de inferioridad. Pensar que no son nadie, que no es nada. Usted necesita desarrollar el potencial que Dios le ha dado y necesita entender lo que el Creador dice acerca de usted. ¿Quién es usted, el Mashiach? ¿Quién verdaderamente es? Pero muchas veces nosotros, hay gente que no entiende, ¿verdad? Y ahora vamos a ver. Y este es un debate que debemos dar. Efesios capítulo 1 nos dice allí que nosotros hemos sido, desde el 4 en adelante creo que es que dice, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Bien, pero ahí dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y acá yo pongo, no es muy... Es en el 3, perdón, sí, que en el dice, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Mashiach. Ahí está. Entonces, tenemos toda bendición espiritual. Y vamos a ver qué es esto. No es modificación de comportamiento. Otros piensan que sí. Entonces, acá en amarillo le pongo a usted, el Eterno no modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos. El Eterno nos cambia para que modifiquemos nuestro comportamiento. Qué diferente. ¿Se entiende esto o no? Modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos. Es al revés. El Eterno nos cambia para que modifiquemos nuestro comportamiento. Entonces, recuerde que el pecado es un trabajo interno. Está dentro de nosotros. El gusano no hace un hueco en la manzana para entrar, sino para salir. ¿Por qué? Porque nació dentro de la manzana. Claro. El gusano nace adentro. Entonces él hace un hueco para salir. No es al revés. No es que el gusano entró a la manzana. Lo mismo, recuerden que el pecado es un trabajo interno porque nació dentro del corazón.
Entonces, lo mismo es con el pecado, sale del corazón del hombre. Por eso el Eterno trabaja primero en el corazón del hombre. Amén. ¿Está bien? Trabaja para que entonces vos después puedas, sí, poder comportarte. Ahora, usted no purifica el agua pintando de blanco el filtro. No sale el agua purificada por más que vos pintes el filtro. Tampoco puede purificar su vida con modificaciones externas. Amén. Y de esto quiero decirles un poco, porque tiene mucha relación esto del comportamiento, esto de la humildad, porque tenemos que primero ver lo que es interior, primero el ser y después el hacer. Primero tenemos que tener la doctrina y tenemos que tener la enseñanza y en nuestro pensamiento qué es ser humilde, Claro. para después actuar como humilde. Por eso tiene que ver que si vos actúas al revés, es decir, si primero querés hacer sin ser, te convertís en un hipócrita. Te convertís en algo o estás haciendo algo que ni vos mismo sos. Entonces, Es fingir. exacto. En los libros de historia judíos, en los Tanaim, hay un pasaje de un libro que se llama, como le decían, Los Pintados. Y dice, como todo gran movimiento, el fariseísmo albergó en sus filas a miembros a quienes no correspondían contarse en ellas. Se les habían unido, no llevados por un espíritu de idealismo, sino motivados por razones interesadas, egoístas y por un afán de autoengrandecimiento. Ahí está. Se engrandecían por ser, ¿verdad? Pero eso no eran todo. Ahora vamos a ver. Los líderes fariseos eran conscientes del hecho y lo condenaban severamente. Con amarga ironía los rabinos los llamaron los pintados, porque su piedad solo los recubría con una pintura, un barniz. ¿Se acuerdan a Yeshua diciéndoles sepulcros blanqueados? ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque vos pintás el sepulcro todo por fuera, le dabas una cal y quedaban blancos, pero adentro había muerte. Entonces, destinado a ocultar el egoísmo que llenaba sus corazones. Por eso, en boca de los rabinos, el término fariseo puede significar el mayor elogio o la más agria censura. Cualquiera de las dos. Entonces dice, Rabí Yoshua acostumbraba a decir, un beato enloquecido, un artero villano, una mujer farisíaca y el azote de los fariseos llevan a la sociedad a su destrucción. Esto está en un tratado Sotá 20. En la explicación estos términos son aclarados. Un beato enloquecido no salvaría a una mujer que estuviera a punto de ahogarse. No es decente, decía. Un artero villano se encuentra con el juez a solas en las cámaras antes de comenzar el litigio. Corrupción. Una mujer farisíaca, una mujer que reza con el corazón lleno de maldad. El azote de los fariseos, 7 tipos indignos de llamarse fariseos, ¿qué son? Había 7 tipos de fariseos. Y estos son: el fariseo egotista, espera ventajas al demostrar su piedad. El fariseo demasiado modesto, camina con pasos melindrosos. El fariseo sangrante, camina con los ojos cerrados para no ceder a la tentación. Sangra porque se golpea la cabeza contra los obstáculos con los que tropieza. Es bien irónico. El fariseo agachado demuestra su humildad parándose y andando en posición inclinada. El fariseo respetuoso nunca ha eludido su deber y pide constantemente que se le agreguen nuevas tareas para cumplir. El fariseo de amor, que hace ostentación de su amor a Dios. Y el fariseo reverente, que hace ostentación a su reverencia a Dios. Esa es toda la parte de los fariseos. Y estamos hablando, hermano, que hay una pequeña parte de fariseos que eran de esta clase de fariseos hipócritas, y esta enumeración sarcástica que se pone énfasis en la cuestión muestra claramente la preocupación que los rabinos experimentaban respecto a la penetración de la gente indigna de pertenecer a sus filas. Su espíritu se refleja en las palabras dirigidas por Yeshua a los fariseos hipócritas.
Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y de la fuente, pero en vuestro interior estáis llenos de avidez y de maldad. Vosotros que ofrendáis la menta, la ruda y toda clase de hierba, pero descuidáis el juicio y el amor a Dios, esto es lo que deberíais hacer sin dejar de hacer lo otro. Queréis los sitiales de honor en las sinagogas y reverencias, en los mercados. Pobre de vosotros, escribas, hipócritas, fariseos, sois como tumbas que no se ven y que los hombres pisan sin advertirlas. Nosotros podemos experimentar el mismo profundo rechazo hacia todos los tipos de pintados que se mencionan aquí. Pero ¿por qué los rabinos permitieron que esta gente continuara perteneciendo al movimiento? ¿Por qué como humanos no podemos penetrar en los corazones de los hombres y determinar sus verdaderas motivaciones? El Talmud lo señala. Después de enumerar las distintas clases de fariseos, dice: ¿cómo sabemos quién es el verdadero y quién no lo es? Y Rabbi Nachman dijo: lo que está oculto nos es desconocido, solo advertimos lo que está a la vista. Pero el gran juicio traerá el castigo para todos aquellos que se ocultan en sus mantos, de virtud en contra de sus verdaderas convicciones. Voy a dejar acá el texto y voy a decir que justamente, hermanos, nosotros tenemos que tratar primero con una cuestión que es la teórica, que es la doctrina. Tenemos que primero saber qué es ser humilde, para entonces después actuar como humilde. ¿Y qué no es ser humilde? Entonces muchos interpretan que la humildad, y ahora vamos a ir a eso, antes quiero decirles estas cosas. A los bebés elefantes, desde que son pequeñitos, y quizá muchos ya saben esto, le ponen una cadena en la pata de atrás y esa cadena asegurada a una estaca clavada profundamente en el suelo. El elefantito trata de liberarse de esa cadena y no puede. Lo trata infinidad de veces, pero la estaca que sostiene la cadena está bien asegurada en el suelo. Con el paso del tiempo, el elefante sabe que no podrá zafarse de esa cadena. Es decir, lo intenta y no puede librarse. Y en los circos ustedes ven esos enormes elefantes sujetos por una cadena asegurada en una estaca que apenas está enterrada 15 centímetros en el suelo. El elefante con su tremenda fuerza podría romper esa cadena con una facilidad que era romper un palito cualquiera y librarse, pero no lo hace. La pregunta es: ¿por qué no hace eso el elefante? Porque en su mente recuerda que en el pasado trató miles de veces de romper esa estaca, pero no pudo hacerlo. Así que ahora en el presente ni siquiera lo intenta. Lo que cree no es la verdad. Piensa que esa estaca lo detendrá, que puede hacerlo libre, o sea, sacar la estaca enterrada en el suelo, pero no sabe que podría sacarla con el menos esfuerzo. Pero vive encadenado en vez de vivir como lo que realmente es. Vive de acuerdo a una percepción errónea, y esa percepción la que en realidad lo mantiene encadenado. Muchos no entienden la verdad, no saben lo que son en Mashiach, no saben lo que tienen en Mashiach, por lo tanto no conocen la verdadera libertad. Pero si creemos que lo que creemos es verdad, terminará siendo verdad en nosotros. Esto es siempre así. Hay algo que el apóstol Pablo tiene en sus cartas, que él empieza a decirnos quiénes somos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, cómo es que llegamos a ser lo que somos, capítulo 2 y 3 de Efesios, por ejemplo, y en el 4 y 6 nos dice cómo vivir, porque estamos en Mashiach. Es decir, el orden es: tenés que saber quién sos, tenés que saber cómo llegaste a ser quien sos en Mashiach, y después recién vivir. ¿Cómo vivir? Porque estamos en Mashiach. Siempre es así. Primero lo doctrinal, después cómo vivir de acuerdo a eso.
que sos. Primero es el ser y después el hacer. Si empezás con el hacer, como lo dijimos, en vez de ser, si usted no entiende lo doctrinal y comienza por lo práctico, comienza con hacer, se sentirá frustrado, será alguien que va a vivir en contra de su identidad, que no tiene en su mente y en su corazón. Claro. Entonces, por eso Yeshua les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los haría libre. La verdad es la que nos libera. Y la verdad es lo que Dios dice. No es lo que yo diga, lo que uno crea, lo que uno piense, es lo que Dios dice, la verdad. Amén. La máxima verdad se encuentra en Yeshua, el Mesías. La verdad no puede liberarle hasta que la conozca. No importa cuánta verdad o cuánta verdadera sea la verdad, lo maravillosa de las verdades en la Biblia, no habrá ninguna libertad hasta que usted conozca esa verdad. Amén. Usted debe conocer la doctrina, la enseñanza, la instrucción, antes que pueda llevarlo a la práctica. Así como el elefante, muchos han bloqueado sus mentes espiritualmente y se dicen, ay, no puedo hacerlo, no puedo liberarme, no puedo cambiar, no puedo tener éxito, estoy encadenado, ya vivo así, ya soy así, estoy encadenado a este hábito por años, al fracaso, al limitado conocimiento. Pero hermano, eso no es verdad. No es verdad. Pero si creemos que lo que creemos es verdad, terminará siendo verdad en nosotros. Muchos cirujanos de la cosmetología, de los que hacen cirugías plásticas y eso, ellos mismos dicen que muchos de sus clientes, aún después de una exitosa cirugía plástica, se ven a sí mismos deformes físicamente. Se ven que no están tan bien. Eso pasa. 3 cosas para que tengas una imagen positiva. Para que comprenda lo que Dios dice de usted. Esto hará una saludable autoimagen y hará resaltar en usted la verdadera humildad. Primero, tenemos que reconocer su justicia. Lo que Él dice. Por eso en Efesios 1:1, ahí dice que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. 1:3. Y por ejemplo, cuando él dice, ustedes son santos, pero nadie te puede hacer santo, ya sos santo. Hay 2 tipos de personas, las que son santos y las que no son santos. ¿Somos uno o el otro? O sos santo o no sos santo. No hay medio santo. No hay medio santo. No hay medio santo, no hay medio salvo, no hay medio de eso. No hay medio libre. No existe eso. Yo no soy tan santo, te dice alguno. Sí. O lo sos o no lo sos. Porque eso es lo que vos sentís. Eso es lo que a vos te parece. Pero ¿qué Dios dice de vos? ¿Sos santo o no sos santo? ¿Se entiende? Tratar de aparentar humildad, dirán, yo no creo que me tenga que llamar un santo, un justo, porque no soy, no llego. Pero no es lo que vos sientas, lo que vos te parezca, es lo que Dios dice de vos. Después, si vivís conforme a eso, es otra cosa, que es lo que vamos a tratar. Bien, continuamos. Humildad es aceptar lo que el Eterno dice acerca de ti. Eso es humildad. Porque lo demás es una rebeldía agazapada. Es soberbia agazapada. Es un orgullo agazapado. No, yo no soy santo. Yo no soy justo. Voy a ser sincero. Te estás rebelando ante lo que Dios dice que sos. Humildad es aceptar lo que el Eterno dice acerca de ti. Reconocer que todo lo que tenemos de bueno fue el Creador quien nos dio. Amén. Aceptar lo que el Eterno nos dio. ¿De qué voy a gloriarme yo si todo lo que tengo me lo dio Él? Amén. Ahora, decir algo que Dios no dice, eso es soberbio. No aceptar lo que Dios dice, entonces, rechazar lo que Dios dice, es orgullo.
Dicen, no somos lo suficientemente buenos en Mashiach. ¿Qué derecho usted tiene para decir eso? O quizá alguno de usted haya escuchado que dice, no soy lo que debo ser. No he alcanzado mi potencial. No soy lo que debo ser. Bien. Y aunque eso suene como humildad, eso no es humildad. Eso es rebeldía. Si usted no es lo que debe ser, déjeme preguntar, ¿por qué no lo es? ¿Piensa que Dios aceptará eso como una excusa? Si usted no es lo que debe ser, no es una excusa. Si usted no es lo que debe ser, no llame eso humildad. Porque usted tiene que llegar a ser lo que usted tiene que llegar a ser. Entonces, ¿que debo ser impecable? ¿Debo ser perfecto? ¿Debo ser...? No estamos hablando de eso. Yeshua, si lo fue, usted puede ser sin mancha, como dice Efesios 1:4. Tiene que ser sin mancha delante de él. Romanos 4:4 dice, si usted pudiera salvarse por ser bueno, estaría ganando su propia salvación. Tal cual. Y entonces sería que Dios está en deuda con usted. Pero Dios no está en deuda con usted. Dios no le debe nada a nadie. Mas el que no obra, sino el que cree, al que justifica, al impío, su fe le es contada por justicia. La origen de la palabra humildad, humilde, viene de humus, que es tierra, somos tierra. Quien posee este valor acepta su condición de reconocer que realmente es. Esto es algo muy común, hermanos. La humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de persona. Puede haber un pobre orgulloso y un rico humilde. Puede haber un rico orgulloso y un pobre humilde. Puede haber de todo tipo de personas, orgullosa y humilde. La pobreza o la calidad o la relación económica no tiene nada que ver con humildad. La humildad no es sinónimo de pobreza. Eso tiene que sacarse de la cabeza, porque ustedes cuando hablan de humildad, ay, era muy humilde la familia. ¿Qué quiso decir con eso? En un aspecto, en el aspecto económico, que está reducido. Bueno, era pobre, en el aspecto económico no tenían... pero no humilde, claro. Pero no, ¿qué tiene que ver la palabra humildad con eso? Para decir humilde a una persona pobre, y quizá esa persona pobre que es tan orgullosa que no acepta ayuda. Porque hay pobres que son orgullosos, ¿sabe usted o no? Que son soberbios, tercos, que ellos no van a querer ayudar, y por soberbia de repente no agarran ciertos tipos de trabajo. Entonces no depende, ¿verdad?, de que seas pobre o rico, de que si sos humilde o no sos humilde. Bien. Entonces decimos, la humildad en el pensamiento consiste en que el ser humano reflexione y se convenza plenamente de que él en realidad no es digno de recibir elogios ni honor, y mucho menos de enaltecerse por encima de su semejante. No solo a causa de las carencias que inevitablemente tiene, sino también por aquello que ya posee o que ya tiene. Es decir, una persona no puede recibir elogio o honor o engrandecerse o enaltecerse por encima de otros, no solo porque él, por las carencias, es decir, aquel no tiene tal cosa, yo tengo tal cosa, o tengo esto y aquel no lo tiene. Eso, ¿verdad? Eso no lo puede hacer. Tiene que estar en su pensamiento, que reflexione y se convenza plenamente de que él en realidad no es digno de recibir elogios ni honor. ¿Verdad? Ahora después lo vamos a ampliar. En términos de la carencia que tiene, eso es obvio, pues no existe ningún ser humano en el nivel de perfección que sea, que no tenga muchos defectos, originados en su naturaleza personal, familiar, pariente, ¿verdad? En cualquiera.
es como dice el pasaje de Eclesiastés 7:20, en los seres humanos no hay ningún justo. ¿Mm? Que solo haga el bien y no peque. Todos estos son defectos que no dejan justificación alguna para que el ser humano se enaltezca, incluso si posee muchas virtudes, ya que esos defectos bastan para empañarlas. Ahora, hay una soberbia en el conocimiento, porque estamos diciendo tenemos que conocer primero esta parte, y el conocimiento es lo que más conduce al ser humano a la exaltación de sí mismo, a la arrogancia, ya que trata de una cualidad que se halla en el hombre mismo, en la dimensión más noble de la persona, la inteligencia. Pero la realidad es que no hay ningún sabio que no se equivoque y que no necesite aprender de las enseñanzas de sus colegas, y a veces incluso de sus discípulos. Siendo así, ¿por qué habría de enaltecerse a causa de sus conocimientos? Si no lo conoce todo, si lo tiene que seguir aprendiendo. ¿De qué nos vamos a engrandecer, enaltecer, ser arrogantes, verdad? Pues incluso si ha tenido el privilegio de convertirse en un erudito grande y destacado, cuando un hombre con la mente recta se observa y reflexiona con honestidad sobre sí mismo, se dará cuenta de que no tiene motivo alguno para sentir arrogancia ni enaltecerse. Pues aun si un hombre es muy inteligente por naturaleza, poseer más conocimiento que los demás, realmente no ha hecho más que aquellos que su naturaleza le dicta. Es decir, es similar a un ave que vuela o a un toro que con su fuerza empuja. En ambos casos es su naturaleza lo que los obliga a actuar así. De igual modo, el erudito es así porque su naturaleza lo llevó a dedicarse al conocimiento. La prueba de ello es que si ahora otro individuo que no es erudito como él, de repente tuviera la misma inteligencia natural que él, también se convertiría en un erudito igual que él. ¿En qué consiste la modestia o la humildad? En doblegar y rebajar el espíritu para que uno sienta, ¿verdad? El hombre tiene la obligación a cada instante y en todo momento de sentir que debe ser humilde, de ser sensible y de sentirse abatido. El origen de la modestia contrasta con el Creador. El hombre debe pensar por sí mismo mientras se encuentra en una situación tranquila, con salud, con riqueza, que el Santo bendito le ha otorgado beneficios que ni siquiera merece. Debe meditar en la grandeza del Eterno y en lo elevado de su gloria hasta preguntarse: ¿qué soy? ¿Acaso no soy una criatura por demás inferior en un mundo efímero y terrenal? Y luego, todos los actos buenos que pueda hacer no son sino como una gota de agua en el mar comparados con lo que debería ser. ¿Qué está diciendo el Orjó Sadiquín? ¿Cuándo es mejor meditar nosotros en la humildad? ¿Cuando tenés un problema, una pérdida? ¿Cuando todas las cosas te están saliendo mal? ¿O en el mejor momento que estás? Cuando todo te está yendo bien, ¿alguien se pregunta por qué me va bien? ¿Por qué soy tan bendecido? ¿Por qué tengo tanta salud? ¿Por qué tengo tanto dinero? ¿Por qué tengo tanto trabajo? ¿Por qué tanto...? ¿Alguien se pregunta en esa situación, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto bueno a mí? ¿Qué soy yo para que esto me ocurra? Desde ya que no. ¿Verdad que no? Es verdad. Todos nos preguntamos cuándo nos va mal. Ah, ¿Por qué me va mal? claro. Pero ¿por qué no nos preguntamos cuando nos va bien, verdad? Porque Exacto. creemos que no, nos merecemos todo eso. Ah, muy bien. Entonces nos merecemos. Entonces por eso no decimos, ¿quién soy yo para que me hagan todas estas bienes? El Orjó Sadiquín dice, debemos preguntarnos allí.
y meditar en esto. Y ahí es cuando debemos doblegarnos, ahí es cuando debemos decir, no, Señor, todavía no he cumplido tantas cosas, todavía no soy esa, todavía no llego. Y dar gracias por todo eso bueno. Es una gota de agua en el mar comparado con lo que debería ser. Sin embargo, la persona que se doblega ante el Creador porque su cuerpo ha contraído una enfermedad, o por un padecimiento en alguno de sus órganos, o porque están falleciendo sus hijos o sus seres queridos, o porque ha perdido su riqueza y el prestigio, o por haber alcanzado la vejez. La realidad es que la humildad, en ese caso, son aceptadas ante Dios, pero de esa forma no ha conseguido alcanzar su esencia. Como quien dice, has sido obligado a humillarte. Has sido obligado a humillarte. No alcanzaste la esencia del valor de la humildad que tiene, porque no es en el tiempo malo que eso ocurre, sino cuando las cosas van bien. Esto es lo que debe contemplar y meditar todo aquel que tenga una mente recta y no torcida. Y cuando eso le quede absolutamente claro, entonces podrá ser considerado un hombre verdaderamente humilde, que ya ha internalizado la humildad en su corazón. Es similar a lo que dijo el rey David a su esposa Mical. ¿Saben lo que le dijo el rey David a Mical? Y me humillaré ante mis propios ojos. Segunda de Samuel 6:22. En ese capítulo se narra que cuando el rey David trajo el arca de alianza a Jerusalén, su alegría fue tan inmensa que bailó con todo su ser delante del arca, brincando y moviéndose delante de ella. Como este espectáculo tenía lugar delante de todo el pueblo, Mical, esposa de David, se molestó porque consideraba que no era correcto que el rey David, el rey de Israel, se mostrara en ese estado delante de todo el público. Cuando se lo reprochó, David le respondió que bailó en honor a Dios y al arca, y por eso no tenía nada que avergonzarse. Mical le dijo: qué honroso estuvo hoy el rey de Israel, que se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de su siervo, como se descubre cualquiera de los patanales. Y David le respondió en el versículo 21 y 22 del capítulo 6 de segunda de Samuel: delante del Eterno, que me escogió por encima de tu padre y por encima de toda su casa, a fin de nombrarme líder del pueblo del Eterno, de Israel, delante del Eterno he de regocijarme. Y me rebajaré aún más, y me humillaré ante mis propios ojos. Los sabios dijeron: qué tan grandes son los mansos de espíritu. Pues cuando el templo existía, si un hombre ofrecía una ofrenda de ascensión, olá, se le consideraba el mérito de haber ofrecido solo una ofrenda de ascensión, y si ofrecía una oblación de harina, se le consideraba el mérito de haber ofrecido solo una oblación de harina. Pero el que tiene el espíritu humilde, la Escritura se lo considera como si hubiera ofrecido todas las ofrendas, como se declara. Los sacrificios en el Teilín, en el Salmo 51, 19. Los sacrificios a Dios son el corazón contrito. Ahí se elogia a los que tienen el espíritu manso, los humildes, tanto en su corazón como en sus pensamientos. Es decir, tenemos que primero llegar, hermanos, a internalizar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento qué es ser humilde. ¿En qué momento nosotros rebajarnos, hacernos humildes? Para después poder actuar como humilde. No al revés. Dice sobre este versículo: no porque ustedes son más numerosos que todas las naciones, ¿verdad? Este versículo es de Barín 7:7. El versículo completo dice: no porque ustedes son más numerosos que todas las naciones fue que el Eterno los deseó y los escogió, pues ustedes son los menos de todas las naciones.
Es el más sincero. No te eligió porque eras muy bueno, no te eligió porque eras mejor, no te eligió porque eras más lindo, ni más grande, ni multitudes. No fue por eso. Al contrario, dice. Entonces dicen, es como si el santo bendito les hubiera dicho, hijos míos, yo los quiero, pues incluso si yo les concedo grandeza, ustedes se rebajan delante de mí. Yo otorgué grandeza a Abraham y él dijo, yo soy polvo y ceniza. Yo otorgué grandeza a Moisés y a Aarón y ellos dijeron, pero nosotros, ¿qué somos? Yo otorgué grandeza a David y él dijo, soy gusano y no hombre. Claro, cuando vos no sos el mejor, cuando vos no tenés nada bueno, cuando vos no tenés muchas cosas que alabar y lo que haces es rebajarte. Y eso le gustaba a Dios. Dice, ustedes, no porque eran los mejores, ¿verdad? Entonces, las razones para la humildad. Todo eso se origina en un corazón recto que no se deja seducir por ninguna virtud que uno tenga, ya que tiene plena conciencia de que no por esa virtud escapa de su bajeza existencial, debido a los otros defectos que inevitablemente tiene. Es decir, dice el Orjosa de King en un pasaje, pero ahora vamos a esto. La humildad pura es práctica con los que consideramos inferiores. Entonces, mira, el hombre está obligado a conducirse con modestia al negociar con la gente, y en todo lo relacionado con los bienes materiales debe ir más lejos de lo que dicta la ley con cada persona. Y su conducta con todo siempre debe ser con humildad y amabilidad. La verdadera humildad consiste en rebajarse con los que están por debajo de él, como sería el caso de sus siervos, de sus familiares, de los mismos pobres que se alimentan y reciben ayuda de él, sin que le den nada a cambio y sin que lo haga por temor a ellos. Es decir, lo que está diciendo es que cada uno que está en autoridad o cada persona que está, por ejemplo, en este caso, la humildad del maestro, en cambio, consiste en renunciar y demostrar que uno ya está arriba y en esforzarse por ayudar a subir a otros. Le puse un cartelito ahí. Pero miren este caso. Hay otro tipo entonces de modestia, que es rebajarse al nivel de los alumnos y explicarle todo lo que se les dificulte. Al más destacado según el alto nivel y al principiante según su entendimiento. Y el maestro deberá explicarles una y otra vez, con buena cara y con gusto, hasta que comprendan lo que les explica, y no deberá decir, ¿cuántas veces tendré que explicarte para que entiendas? Tienen la cabeza dura como una piedra. Lo que debe hacer es exponerles los temas de manera ordenada, con calma y las veces que sea necesario. Bien sabes cuál fue la recompensa de Rabí Peridá. Acá explica de un rabí, por repasar 400 veces la misma lección con un solo alumno. ¿Qué le parece si tenés que enseñarle 400 veces lo mismo a una persona? Tedioso. ¿Qué les parece, hermano? Complicado. Una de las principales razones es que ni el que enseña, ni el que predica, ni el que habla, ni el que está arriba de alguien o que está enseñando lo que sea, nunca puede ser soberbio, orgulloso y arrogante. Queda descalificado para eso. De todos mis maestros he adquirido conocimiento. Eso está en Salmos, en Teilín 119, 99. Lléalo, anótelo. Y nuestros sabios pueden agregar, sé extremadamente humilde de espíritu. Es muy interesante. Es muy interesante también recordar cuando Yeshua nos decía que tenemos que ser como ese niño. Bien, hay 6 formas de manifestar la humildad que nos habla el Orjosa de King. Pero miren, antes que eso, les voy a presentar, miren lo que dice Isaías 38:17. Está hablando sobre un rey acá. 38:17. He aquí que aún en la paz la amargura aumentó en mí. Y vamos a ver por qué. He aquí amargura grande me ha sobrevenido en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Bien, hasta ahí. Y protegeré
por el mérito de mi siervo David. Miren, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 6, el versículo completo es: yo añadiré 15 años a tus días y te salvaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey Asur, y protegeré a esta ciudad por mí mismo y por el mérito de mi siervo David. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando porque el rey Ezequías dijo: he aquí que aún en la paz y la amargura aumentó en mí, porque Dios le había respondido, y protegeré esta ciudad por mí mismo y por el mérito de mi siervo David. La razón de eso es la enseñanza de los sabios. A todo aquel que atribuye las cosas positivas a su propio mérito, le serán atribuidas a otros. Y aquí vemos que ninguna persona debe atribuir los beneficios que tiene a su propio mérito. Y con más razón que no deben enaltecerse o enorgullecerse por ellas. ¿Saben de quién estamos hablando, verdad? El rey Ezequías, que estuvo enfermo y él lloró, pidió para ser sanado. Se le agregaron 15 años y él habló de sus méritos. Él habló: yo hice esto, hice aquello, soy íntegro de corazón. O sea, Dios lo hizo, pero entonces en este pasaje dice que él sintió esa amargura, aún en la paz, porque sus méritos no le fueron contados en ese caso, se le fueron traspasados a otro. Interesante esto. En realidad, solo debe internalizarlo en su corazón. El individuo que es como Abraham, como Moshe, como Aarón, David y los demás hombres devotos que citamos, pero nosotros que somos huérfanos de huérfanos, no necesitamos de todas estas razones para obligarnos a ser humildes, pues tenemos tantos defectos que no se precisa de mucho examen para darnos cuenta de nuestra bajeza y de nuestra sabiduría, que es nula. Pues incluso el sabio más grande que exista entre nosotros no llega a ser más que un discípulo de los discípulos de aquellas generaciones. En ese es esencial que entendamos esto y tengamos conciencia de ello, para que nuestra mente no nos conduzca al error de manera fútil. Debemos conocer en nuestra mente, ¿verdad?, que necesitamos trabajar en esto de la humildad, de la modestia. Y ahora entraremos en la humildad de los actos, es decir, la modestia puede manifestarse en 6 formas distintas. Y acá tenemos ahí las voy poniendo. Y la primera es el control del enojo. Cuando el enojo del hombre está en su cúspide, por ejemplo, cuando una persona se sintió sumamente humillada por algo que le dijeron o hicieron, tiene la posibilidad de vengarse, pero se controla y perdona al agresor en el nombre del Creador, bendito es Él. Esa es una señal de humildad. La segunda es aceptar la voluntad divina. Tiene la misma relación. Cuando se sufre una gran pérdida o cuando mueren los hijos o familiares y justifica el decreto del Creador, bendito es, y lo recibe con amor, como dice el versículo, Vaikra, Levítico 10:3, y Aarón guardó silencio. ¿Cuándo guardó silencio Aarón? ¿Qué pasa si Aarón lloraba? Entonces no podía llorar, era mejor. En realidad, como quien dice, le está diciendo: no lloré porque si no, no podés continuar tu tarea o representarme o estar delante del pueblo. La Shekinah se va a ir, ¿qué va a pasar? Porque si tienes tristeza hay algo que no va a haber. Es verdad, aceptando la voluntad del Eterno, la voluntad divina, dice que él guardó silencio. Es decir, ¿y qué pasa si no estás de acuerdo con esa voluntad y te quedas callado igual, ¿no? Pero no estás de acuerdo en tu corazón, adentro. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente estamos viendo a un Aarón que tenía un alto grado de humildad, como Moisés. Los dos eran con una humildad
ya trabajada impresionante. Por eso el mismo Eterno dice que Moisés era el hombre más humilde. Más humilde. Entonces, lógicamente que estamos viendo dos heroicos. Somos la voluntad divina, aunque nosotros lo podamos llamar tristeza, estamos dolidos, le pase un montón de cosas, o enojo, lo que sea. Lo que está solapado ahí detrás es una rebeldía, es un orgullo, una soberbia de parte de nosotros, porque Él es el que hace como Él quiere. Y nosotros no estamos poniéndonos de acuerdo, no estamos aceptando, y al no aceptar, no estamos de acuerdo con lo que Él hace. No estamos de acuerdo con cómo Él lleva el mundo adelante. No estamos de acuerdo con cómo Él maneja mi vida, ni la vida de mis seres queridos, ni mi casa, ni nada. Es decir, lo hizo pensando, entonces yo digo, bueno, ¿qué quiso hacerme mal? ¿Qué quiso dañarme? ¿Qué quiso hacer? Entonces esa es la parte en la que de repente en el corazón, aunque no digamos nada, eso quizás en el silencio sigue estando. Tenemos que saber que hay parte entonces de soberbia y de orgullo en nosotros, escondido en nuestro corazón. Por eso solamente la humildad no es solamente algo que vos puedas mostrar internamente, tiene que ser trabajada en el corazón, tiene que ser meditada en las cosas buenas, porque si me pasan cosas buenas, como dijimos antes, ¿por qué me pasan cosas buenas? ¿Merezco yo las cosas buenas? No las merezco. ¿Y las cosas malas que no las merezco? Por eso Job dice, Dios dio, Dios quitó. Seguramente él meditó en su corazón muchas de estas cosas. Si me pasa lo bueno, también me va a pasar lo malo. Si me pasa algo malo, ¿cómo voy a reaccionar cuando me pase? Si me pasa lo bueno, ¿cómo reacciono cuando me pase lo bueno? Me alegro demasiado, me pasan bueno. No te alegres tanto. Medita, ¿por qué te pasa lo bueno? Y cuando te pase lo malo, no te entristezcas tanto. Porque no te va a pasar. Pero la realidad es que nos quedamos confundidos, reaccionamos de una manera totalmente adversa, no aceptando la voluntad divina. Entonces, la tercera es el silencio ante la humillación. ¿Está? Entonces, vemos, no sé si me explico bien, hermano, ayúdenme alguno de ustedes a ver si lo están entendiendo y lo podamos ir explicando a medida que vamos hablando. Pero estamos hablando de humildad. Estamos hablando de humildad. Sí, Neri, una cosita. Sí, hermano. Yo creo que debemos aprender a aceptar la voluntad divina, pero eso siempre y cuando la emuná esté por encima de la razón. Ah, muy bien, claro. Exacto. Sí, amén, hermano, amén. Entonces una práctica, la de aceptar la voluntad divina, es una práctica que debemos desarrollar. Ah, perfecto, sí, claro. Está perfecto. Porque, lógicamente, hermano, que estamos en un estudio donde nosotros estamos hablando a creyentes, ¿verdad? No le estamos pidiendo esto a alguien que no tiene Dios ni esperanza. No le estamos pidiendo esto a gente que no tiene fe, a gente que no tiene Mashiach. No le estamos pidiendo eso. Pero si nosotros tenemos Mashiach, si nosotros tenemos Rúa, si nosotros tenemos la emuná, y bien dice el hermano, si nuestra emuná es más elevada que nuestra razón, ¿es cierto? Entonces nosotros tendríamos que ir revisando esto y ir practicando esto, como dice el hermano. Es una práctica de aceptar la voluntad divina en nosotros, de cuáles son sus designios, de cada uno de sus decretos. Mira, hermano, nada va a ocurrir, nada, absolutamente nada. No te martillaste el dedo porque vos quisiste o porque fue un error, un accidente. No te pinchaste ayer porque no te cortaste el dedo pecando la cebolla porque quisiste. Fue el Eterno el que ya lo había decretado. Pregunta es, nadie piensa, hermano, en las cosas malas. Vamos a decir la verdad. Nadie piensa, esto me puede pasar o esto no me puede pasar. Esto me puede pasar, no. Cerramos todos los versículos y decimos no. Nada malo me va a pasar porque el Señor... Bueno, no lo queremos meditar. Y si pasa tal cosa, y si vivo lo que vivo David, lo que vivió David, lo que vivió Aarón, lo que vivió Moisés, lo que vivió Abraham, lo que vivió Jacob,
Lo que vivieron los apóstoles, hermano, ¿a quién se le iba a ocurrir que a Rab Shaul le iban a decapitar y la cabeza para un lado y el cuerpo para el otro? ¿Tiene que morir así un apóstol? ¿Tiene que morir así un discípulo? ¿Tiene que morir un profeta de esa manera? ¿Cómo murieron los profetas, hermano? Pero a nosotros no nos va a ocurrir. Estar preso 17 años, estar preso y con todas las cosas, como José, eso no nos va a pasar a nosotros, hermano. La muerte de un ser querido no nos va a pasar a nosotros, hermano. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia, hermano? Entonces, pero ¿por qué nos negamos nosotros a pensar qué vamos a hacer cuando eso ocurra? Si ocurre. Porque entonces ahí tendríamos que ya estar frente a aceptar la voluntad divina o no aceptarla. Es decir, anticipándonos nosotros a si vamos a reaccionar en humildad o vamos a ser soberbios, orgullosos y rebeldes delante de Dios. Claro que es difícil cuando una persona está siendo humillada públicamente, cuando una persona está siendo insultada públicamente. ¿Qué es lo que genera en la persona? Enojo, venganza, odio, ¿qué? O se calla, recibe, y tiene razón, quizás es así. Y se calla la boca. ¿Qué es lo que Dios ve ahí? Dice, se manifiesta la humildad en 6 maneras. El control del enojo, aceptar la voluntad divina, el silencio ante la humillación. Y esa tercera, si cuando escucha que la gente lo elogia por su sabiduría o por sus buenas acciones, no se alegra por ello, sino que piensa que sus buenas acciones son pocas en comparación con lo que tiene obligación de cumplir, y que no son más que una gota en el mar. Y con más razón, si dicen de él que ha realizado acciones buenas que nunca hizo. No debe alegrarse, tiene que lamentarse por la fama que se le ha hecho por algo de lo que en realidad carece. Pero si alguien ha contado sobre él cosas malas, si son ciertas, si es cierto que hablan mal de él, y es verdad lo que hablan mal de él, no debe tratar de cambiar la verdad para salir limpio, sino debe actuar como Judá cuando dijo de Tamar, ella habla con verdad. No debe tratar sin contestar. No debe tratar de contradecir a la persona que habló en su contra, ni debe odiarlo por revelar lo que hizo, pues debe doblegarse ante el Creador, bendito es Él, por revelar tan solo parte de esa pequeña, el fin de afligirlo y reprenderlo para que retorne a Él. Pasa el mismo caso con David, cuando está saliendo de Jerusalén, que viene alguien y toma unas piedras y lo insulta y lo apedrea. ¿Qué dice David? Algunos reaccionan diciendo, déjame que lo mato, es justo que lo mate. ¿Cómo va a apedrear al rey? Pero David, ¿qué dijo? Lo que está haciendo, lo está haciendo con orden de Dios. Es decir, no lo hace porque él quiere. Lo que está haciendo, lo que me está viniendo a mí, es porque así es el decreto divino. Así es lo que Dios quiere que pase. ¿Cómo no voy a aceptar la voluntad divina del insulto y de la pedrada y de todo lo que venga? Quiere decir las medidas. La medida está descontrolada o desequilibrada. Podemos tener mucho de una y menos de lo positivo. Es decir, tenemos mucho de lo malo de esa cualidad y mucho de lo positivo. Cada cualidad tiene, lógicamente, lo positivo y lo negativo. Es una moneda de dos caras. Entonces, evidentemente, a veces tenemos mucho más de lo negativo y nada de lo positivo. Por eso se trata de la medida equilibrada, de tener lo que es necesario. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los habiten hermanos también juntos, como el aceite bueno sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, que desciende sobre la apertura de sus túnicas. Pregunta el Midrash, ¿acaso Aarón tenía 2 barbas? ¿A qué se refiere el versículo del Teilín que nos dice 2 veces la palabra barba? Para contestar esta pregunta vamos a contar la historia de Moshe.
y Aarón, relacionada al momento que decidió que iba a ser Cohen. Sabemos que los únicos hermanos en la historia, que uno fue Cohen y otro Leví, fue Moshe y Aarón. Que Moshe fue Leví y Aarón fue Cohen. Cuando Hashem habló con Moshe para decirle que saque al pueblo de Israel de Egipto, Moshe no quiso tomar esa responsabilidad, ya que no se sentía capaz de lograrlo. De hecho, hubo una discusión entre Hashem y Moisés sobre esto, hasta que Hashem se enojó con Moisés. Así como dice el versículo, y se enojó Hashem con Moisés. Y por cuanto que Hashem se enojó con Moisés, le quitó la keuná que él tenía destinado a ser Cohen. Y esa keuná se le fue dada a Aarón Jacob. Sobre estas palabras que Hashem se enojó con Moisés, y se enojó Hashem con Moisés, como dice el versículo, existe una discusión entre dos rabinos, y sostienen que siempre que la Torá nos dice que Hashem se enojó, deja una huella, una mancha, un castigo. Pero en esta ocasión, que Hashem se enojó con Moisés, no dejó ninguna huella. Pero la opinión de Rabí Yosé es que este enojo sí dejó una huella, que Moshe iba a ser el Cohen, y por cuanto que Hashem se enojó con él, le quitó la keuná y se la dio a Aarón. Y esa es una huella, un castigo, que provocó el enojo de Hashem, que Moshe se quede sin keuná. Según la opinión de Rabí Yeshua, Moshe no fue castigado por eso, y según Rabí Yossi, Moshe sí fue castigado y que perdió la keuná. Pero sale otro rabino a decir algo hermoso. Realmente no discuten Rabí Yeshua y Rabí Yossi, incluso que uno dijo que sí dijo que era huella y el otro que no discuten. Según Rabí Yossi, que dice que Moshe sí fue castigado, efectivamente el castigo fue que se le fue la keuná y le tocó a Aarón. Pero para los ojos de Moisés no fue castigo, ya que en el momento que el mismo Moshe le estaba ungiendo el aceite a su hermano Aarón para ser Cohen, el mismo Moshe estaba feliz con su hermano y no tenía ningún rencor ni molestia contra Aarón. Por eso dice el versículo del Teilín 2 veces la palabra barba, ya que cuando Moshe ungió el aceite sobre la barba de Aarón, Moisés sentía la misma alegría de su hermano, y es como si a él también le hubiera caído el aceite. Y por cuanto que no tuvo ninguna huella, es la opinión de Rabí Yeshua, que no tuvo ningún castigo. Por eso dice el Salmo, el Teilín, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos también juntos, como el aceite bueno sobre la cabeza que desciende sobre la barba y la barba de Aarón. Un hermano como Moshe, que le tocaba tener la keuná, tener hijos Kohanim, que su descendencia trabaja en el Beit Hamikdash, que sus nietos iban a ser los Kohanim, y al final ya no le tocó eso, con todo gusto le ungió el aceite a su hermano y sintió la misma alegría como si le hubiera tocado a él. De la misma manera que Moisés se alegró por su hermano Aarón, igualmente Aarón se alegró por su hermano Moisés. Cuando Hashem le pidió a Moisés que saque a Israel de Egipto, Moisés no quería sacarlo, por el respeto de Aarón, su hermano mayor. Incluso Moisés le dijo a Hashem, envía por favor por medio del que debes enviar, por medio de Aarón. Ya que Moisés no quería introducirse en el camino de Aarón por el honor que le tenía. Hasta que Hashem le dijo a Moisés, Aarón está contento que tú seas quien saque al pueblo de Israel. Explican los Jajamín que Aarón estaba muy contento por su hermano Moisés y no le guardó absolutamente nada de rencor o envidia. Ese corazón, el corazón de Aarón, que se alegró por la alegría de su hermano Moisés, será que encargue los Urim Betumim, el pectoral, así como dice el versículo, y estuvieron sobre el corazón de Aarón. Este corazón que se alegró por su hermano merece cargar el pectoral, que servía para dar respuesta a la gente que necesite. Un corazón que se alegra por su hermano merece tener esa fuerza de ser quien dicte la respuesta a la gente que venga
con él. Es decir, esto eran Moisés y Aarón, tal humildad que de repente no querían los honores, no querían el honor para ellos, sino para el otro, el estar contento con el hermano, el estar contento con lo que le tocaba al otro. Es tremendo, ¿verdad?